este video se desarrollarán dos ejercicios de costos por proceso. Uno que está resuelto en la guía, que es el primero, y el segundo que es el ejercicio 2 de la guía, que es más completo, porque tiene tres procesos, ¿ya? Hay un ejercicio anterior, el 1, que es un solo proceso, muy similar al primero, que está resuelto en la guía. Y este que tiene tres procesos, que es más interesante porque vamos a poder ver las tres situaciones, es decir, un proceso 1 que es donde no hay uno anterior, un proceso 2 que es el que está en el medio, que tiene datos que vienen de un proceso anterior y que se van a un proceso siguiente, y por último uno que es un proceso final, ¿ya? Para ver cómo se resuelve con las tres situaciones. Pero vamos a partir explicando el que está resuelto en la guía, que obviamente partimos de cero. Y como les explicaba cuando veíamos la materia, ¿no es cierto? Siempre son cinco las cosas que se resuelven, cinco pasos, ¿no es cierto? Que se resuelven para desarrollar un ejercicio de distribución del costo. Se parte siempre por el flujo físico, que es un informe en unidades, con lo que se parte en un periodo, un flujo, o perdón, un informe de costo, que tiene que ver con los valores de las unidades del número uno. Después una tercera etapa que es lo que se llama la producción equivalente, una cuarta etapa que es el cálculo del costo, que tiene que ver básicamente con cálculo de costos unitarios, y por último la distribución del costo, que es explicar en cierta forma dónde están estos 581.000 pesos distribuidos en terminadas, perdidas o las que quedaron, que no se alcanzaron a terminar, etcétera, ¿ya? Y eso es el costo total justificado, que es lo que dice acá, el costo total a justificar. En cierta forma este tipo de ejercicios me da el resultado, o sea, yo sé que tengo que llegar a 581.000 pesos cuando termine, ¿no es cierto?, el cálculo de la letra E. Bien, partamos entonces. Como les decía, ¿no es cierto?, la primera parte ya la tengo. ¿De qué sí me tengo que asegurar? Es que si me dicen que yo partí, porque esto es para el ejercicio 2, si yo partí en el proceso 2 recibiendo del proceso 1 31.000 unidades, esas 31.000 unidades tienen que estar en alguna parte. Entonces lo primero que me tengo que asegurar es que sume lo que sigue después, es decir, del 21 hacia abajo, que sume los 31.000, que es con lo que yo estoy partiendo este periodo. Esto puede ser un mes, una semana, da lo mismo. El hecho es que yo en un momento parto y digo, bueno, en el periodo anterior, en el proceso 1 alcanzaron a terminar 31.000 unidades que llegaron al proceso 2. Y cuando terminé este periodo, que podría ser, terminé este mes, por ejemplo, ¿cierto? Partí el mes con 31, pero cuando terminé el mes, esas 31, ¿qué se hicieron? Bueno, 21 se fueron al proceso siguiente, que sería el 3, ¿no es cierto? Ahí dice terminadas y transferidas al 3. De esas 21, de esas 31, perdón, 21 se fueron al 3. Me faltan 10. Las 10 que siguen, 3.000 quedaron en proceso. Entonces dice en proceso 3.000. Ya tengo 24. 6.000 se perdieron, dice pérdida extraordinaria. Ya, entonces tengo 30. Y más las 1.000 pérdidas normales, ahí están las 31, ¿cierto? 21 más 3 más 6 más 1, están las 31.000 unidades repartidas en estas cuatro líneas: 21, 3, 6 y 1. ¿Ya? Acuérdense que de eso es importante que yo tenga el detalle de dónde andan todas las unidades que recibí cuando partí el periodo, que serían las 31.000. Ahora, eso mismo en plata, ¿qué significa? Yo recibí, cuando partí, ¿no es cierto?, en el proceso 2, recibí 31.000 unidades que valían, recibido del proceso 1, pero ahora en plata, 300.000 pesos. Y durante el proceso, durante el periodo, ¿no es cierto?, en este proceso 2, mientras trabajaba en el proceso 2, le agregué 281.100 pesos, más de los 300.000 que ya traía, repartidos en 71.100 pesos de materiales, de materia prima directa, 96.000 de sueldos, podríamos decir, ¿no es cierto?, de mano de obra directa, más 114.000 pesos de costo indirecto de fabricación. O sea, esos 281 se reparten en estos tres valores que están acá separados por elementos del costo. Entonces lo que yo hago ahora en la tercera etapa del cálculo de los costos es primero ver cuánto es la producción equivalente. Y la producción equivalente, lo vimos también anteriormente, ¿no es cierto?, es el número de unidades que yo habría terminado con todo lo que ocupé para trabajar, ¿no es cierto?, considerando que algunas me quedaron en proceso. Pero si esas en proceso se hubiesen terminado, ¿cuántas habría terminado? ¿Ya? Eso es en el fondo el cálculo de la producción equivalente. Entonces las que están terminadas, como están terminadas, ¿no es cierto?, se copian tal cual, es decir, los 21.000, los 21.000 y los 21.000, porque ya sea en materia prima, mano de obra o CIF, para todas son 21.000 unidades. Ahí no hay
diferencia, ¿cierto? Todas son, ¿qué hice? Todas son las mismas 21.000, ¿ya? Para todos los elementos del costo. Después pérdidas extraordinarias también se copian tal cual porque son unidades que ya se perdieron. Recuerden cuando vimos la materia que las pérdidas extraordinarias se consideran como unidades terminadas para el cálculo de los costos. ¿Ah? Son unidades que yo no tenía considerado perder en este proceso, pero por algún motivo, algún accidente o algo, se perdieron y como no estaban consideradas desde un principio, entonces por eso se les llama extraordinarias, porque también hay otras que son pérdidas normales, que esas se consideran como parte del proceso, ¿cierto? En una empresa, aquí los números da lo mismo, es un ejercicio, pero en la práctica, ¿no es cierto? Una empresa que produce cualquier tipo de artículo en línea, ¿no es cierto? En proceso, consideran que dentro de su proceso normal no es raro que de repente se quiebre algún artículo, que se rompa, que salga chueco, no sé. Entonces ellos dicen, bueno, de cada 100, si lo vemos en porcentaje, ¿no es cierto? De 100 unidades que fabricamos, 2 se rompen. Entonces ellos dicen, el 2% es lo normal que perdimos, que vamos a perder cada vez que fabricamos. Pero las que no estaban consideradas y que escapan de ese porcentaje, esas son pérdidas extraordinarias. Y en este caso me dicen, ¿no es cierto?, que son 6.000, entonces también las copio tal cual, porque se perdieron completas. Entonces, para todos los elementos, es decir, para materia prima, mano doble y SIF, yo considero que son las 6.000. ¿Ya? Eh, las en proceso, ¿cierto? Ahí tengo que, vamos a sumar acá, yo tengo que en proceso calcular los grados de avance. Ahora, ¿por qué eso? Porque como les decía recién, yo tengo que ver cuánto es las 3.000 unidades, pero si hubiese terminado las 3.000 unidades en vez de que me quedaran al 90%. Yo se lo explicaba el otro día, ¿no es cierto? Que por ejemplo, si, ¿no es cierto? Esta fuera, supongamos, una unidad, ¿ya? Esta otra unidad, ya supongamos que tengo esas dos unidades y ¿cierto? Las ocupé al 50%. Tengo dos unidades al 50%. Si en vez de tener dos unidades al 50%, ¿cuántas tendría terminadas? ¿Cierto? Una. Sería una completa terminada en vez de dos al 50%. Eso es lo que hago ahora en la producción equivalente. Buscar cuántas serían las unidades terminadas con todo lo que ocupé para fabricar las que me quedaron a medio terminar en proceso. Entonces, ¿no es cierto? Lo que voy a calcular es cuántas serían si en vez de tener dos a la mitad, cuántas habría alcanzado a ser completas. Una, ¿no es cierto? En este caso. Eso es lo que vamos a hacer con el cálculo que viene. Entonces, respecto de lo que es materia prima directa, se alcanzó a aplicar un 90%. Entonces yo digo, bueno, si son 3.000 unidades, ¿cuántas serían si estuvieran al 90%? Entonces lo único que hago es multiplicar el número total por los porcentajes. 2.700, en el otro caso son las 3.000 por el 100%. Bueno, obviamente son las 3.000, pero lo vamos a hacer igual. Y por último, en el SIF dice que esas 3.000 están al 60%. Por 60%. O sea, 1.800. Entonces, sumo, ¿no es cierto?, las 3 para abajo. Entonces, con todo lo que he gastado de materia prima, si las hubiese terminado todas, habría terminado 29.700 unidades. Por lo que he pagado de sueldo, las 30.000 y lo que es SIF, 28.800. ¿Ya? Este dato me va a servir para hacer lo que viene ahora, que es el cálculo del costo. ¿Ya? Eso es nada más que esto, o sea, sumar los números, las terminadas de transferida y las pérdidas extraordinarias se van completas, y donde hay que hacer un cálculo solamente en las en proceso, de acuerdo al porcentaje de grado de avance que siempre me lo van a dar, ¿cierto? Ahí están los porcentajes, porque no tengo de dónde sacarlo sino. Ahora, el cálculo del costo tiene dos etapas. Uno, acuérdense que estoy viendo qué es lo que pasó con el proceso 2. Entonces lo primero es ver, ¿cierto?, qué recibí del proceso 1 más lo que le agregué en el proceso 2, cuánto es el cálculo del costo unitario completito de todo lo que era hasta ahora. Ya, a ver, entonces, lo que viene ahora es el cálculo del costo, que significa calcular costos unitarios, básicamente. Y tiene dos etapas. La primera, el cálculo del costo de lo recibido,
y después de lo aplicado en el proceso. Acuérdense que estamos viendo el cálculo del proceso 2. Entonces, yo tengo dos casas, lo que me llegó del 1 y lo que le agregué en el 2. ¿Ya? Tengo 300.000 del 1 más lo que agregué en el 2. Eso es lo que vamos a calcular ahora. Entonces, voy a escribir acá, no como el cálculo, sino que vamos a redactarlo primero la información. Yo recibí del proceso 1 300.000 unidades. Y como quiero ver los cálculos unitarios, entonces eso lo divido por las 31.000 unidades. Pero, acá hay un detalle, que tengo 1.000 unidades de pérdidas normales. Y se las voy a restar porque las pérdidas normales se absorben en el proceso de la siguiente manera. Eso me va a dar igual a algo. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Fíjense lo siguiente. Si yo tengo 300.000, vamos a poner acá igual, para que me haga el cálculo. 300.000 y lo divido por 31.000, me da 9,7. Pero si yo divido los 300.000 dividido por, como voy a restarle a 31 a los 1.000, me van a quedar 30.000. Me sube a 10. De 9,6 sube a 10. Esa subida de costo de 9,6 a 10 es porque me van a salir las unidades más caras, porque yo estoy cubriendo lo que perdí como pérdidas normales. Como son parte del proceso, entonces suben el valor del costo para pagar, por así decirlo, las pérdidas normales. ¿Ya? Las extraordinarias no, esas van aparte como que si se hubieran terminado. Y las voy a tener que considerar como plata aparte, cuánto valen, etcétera. Pero estas normales, las pérdidas normales, aquí van a desaparecer. Porque de 31 bajé a 30, ¿cierto? Voy a dividir por 30. Y el costo va a subir de 9,6 que hubiese sido si hubiera dividido por 31, va a subir a 10. Porque ahora voy a dividir por 30, ¿no es cierto? 31 menos 1. Y de esa manera yo estoy pagando, con esos 0,3 y tanto de diferencia, estoy pagando las 1.000 que se perdieron como pérdidas normales. ¿Ya? Entonces me va a quedar, como habíamos visto, ¿no es cierto? 300.000 unidades dividido, lo vamos a hacer completo, tal como está en la fórmula, o sea, escrito al lado, 31 menos 1.000. 10, ¿cierto? Esos 10 serían lo que vale cada unidad agregada al 2, que venían del 1. ¿Ya? Si yo lo veo en costo unitario, cada unidad que se agregó al 2 ya traía 10 pesos cargados que ya se había gastado de materia prima, mano de obra y CIF. 10 pesos. Pero además en el 2 se le agregó más plata. ¿Cuánto se le agregó? Vamos a ver aquí, ¿no es cierto? De materia prima dice 71.000. Entonces lo voy a ir anotando acá. De materia prima son 71.000, perdón, 71.100, que los voy a repartir en los 29.700. Entonces, dividido por 29.700 unidades. ¿Ya? Eso con la materia prima directa. Y eso me va a dar algo que de ahí lo vamos a calcular, lo voy a anotar por ahora. De mano de obra, lo mismo, tomo el valor de acá, los 96.000 pesos, 96.000 dividido por 30.000, porque lo que tiene que ver con mano de obra son la producción equivalente 30.000 unidades. ¿Ya? Si se dan cuenta, estoy tomando los datos del B, que es informe de costo, y del C, que es producción equivalente. Y del CIF entonces serían los 114 dividido por los 28.800. Entonces sí, 114.000 dividido por 28.800 unidades. Y eso sería, ¿no es cierto?, otro costo unitario. Lo voy a anotar por acá. Lo mismo, pero, ¿no es cierto?, el resultado ahora. Entonces eran 71.100 dividido por 29.700. El segundo es 96.000 dividido por los 30.000. Y el tercero es 114.000 dividido por 28.800 unidades. Eso, estos tres, los voy a sumar para ver cuánto sería, ¿no es cierto?,
total de los tres, me da 10. Ya, aquí hay un detalle, que no es que esté malo, sino que vamos a hacer lo siguiente. Ese va a ser igual entonces al que traía del 1 más lo que le agregué en el 2, entonces el costo del 2 va a ser de casi 20. ¿Por qué digo casi 20? Porque para que dé más exacto cuando después hagamos la justificación, esto los vamos a trabajar todo con 5 decimales por lo menos, ¿eh? Que también está en el apunte escrito tal cual. 3, 4, 5. ¿Ya? Y se fijan que bajó harto. De 10 o de 20, ¿no es cierto? Bajó a 19,5. Esto es lo mismo. Son 5 decimales. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Ahí está. Es lo mismo, pero ¿no es cierto? Sale con los decimales. Este de acá se llama, de acuerdo a lo que decía en el apunte, ¿cierto? El CURA, que quiere decir el costo unitario eh, reajustado, ¿no es cierto? Recibido y ajustado. El CUR sería hasta el CUR, costo unitario recibido. Pero que se acuerdan, ¿no es cierto? Antes de hacer la resta, daba 9,6 y algo. Bueno, ese 9,6 y algo, que era el costo unitario recibido, yo lo ajusté al restarle los 1000 y entonces subió a 10. ¿Ya? Y ahora a esos 10 yo le estoy agregando los del proceso 2 para terminar con un costo unitario de transferencia de 19,55227. De transferencia porque yo voy a transferir las unidades que se van del 2 al proceso 3 ahora a ese precio, cada una. Y ahora entonces la última parte, repartir las unidades, ¿no es cierto? Y dice acá, terminadas y transferidas, entonces lo vamos a hacer acá, lo voy a anotar igual primero y de ahí hacemos el cálculo para ir sumando, ¿no es cierto? Porque deberíamos llegar a los 581.100 pesos. Pero ¿qué es lo que vamos a sumar? ¿Cuáles son las unidades terminadas y transferidas? Aquí las tengo, 21.000 o la misma que están ahí, 21.000. Entonces, eso va a ser igual 21.000 unidades por el 19,55227. Entonces, eso me va a dar cuánto valen las unidades que yo voy a transferir del 2 al 3. Terminadas y transferidas, podríamos ponerle aquí terminadas y transferidas al proceso 3, ¿ya? Para que quede más claro que para allá se van, porque yo estoy haciendo los cálculos en el 2. Las pérdidas extraordinarias son las 6.000 unidades que, ¿cierto? Yo no tenía considerado perder y las perdí por algún detalle, como decía, puede haber sido algún accidente o algún problema que hubo, ¿cierto? Alguien se equivocó por ahí y se perdieron toda esa cantidad de unidades. Y valen exactamente lo mismo que las terminadas, ¿ya? Para yo ver, bueno, cuánta plata se perdió, ¿cierto? Hago ese cálculo, porque esa plata, ¿no es cierto?, considera las 6.000 que se perdieron. Yo dividí por 29.700 acá, que están sumadas las 21 más las 6, más las que quedaron en proceso, que están acá. Pero yo consideré, ¿no es cierto?, las 6 como si se hubieran terminado. Para sumar 29.700 tuve que considerar las 21 que se fueron al 3, las 6 que se perdieron, más las 3.000 que no alcancé a terminar, que de acuerdo a todo el material que había ocupado respecto de material son 2.700 unidades. Ya, ahí tengo entonces las terminadas y las pérdidas extraordinarias, y me faltan las en proceso. Y del proceso tengo igual dos platas, como les decía, ¿no es cierto?, estos 10 y lo que se agregó ahora. Entonces, dice en proceso, de procesos anteriores que tengo 3.000 unidades, ¿cierto? Esas que llegaron del... Acuérdense que esas 3 eran parte de las 31. De esas 31 me quedaron en proceso 3.000. Y esas 3.000 estaban incluidas, como digo, dentro de las 31 que ya traían 10 pesos del proceso 1. Por lo tanto, esas 3.000, ¿cierto?, ya tienen 10 pesos incluidos que vienen del proceso 1. 10 pesos. Y además le agregué en el proceso 2, ¿cierto? Le agregué lo siguiente. De acuerdo a lo que es materia prima, son 2.700 unidades. Entonces materia prima serían 2.700 unidades a ese precio, a 2, por 2,39,39,4. Y eso me va a dar cuánto vale las en proceso respecto de lo que es materia prima, cuánto es lo que se ha gastado de materia prima.
mano de obra son de mano de obra son y 3.000 unidades, ¿cierto? Estos 3.000 que están acá arriba son 3.000 unidades por valen 3,2 cada una. Y el CIF, respecto del CIF, son 1.800 unidades. Entonces, 1.800 unidades por... ¿Cuánto valen esas? 3,95833. Entonces vamos a sumar ahora. Ahora voy a hacer el cálculo aquí de eso mismo. A ver, vamos de arriba hacia abajo. Estos serían 21.000 unidades. Eso por el costo unitario de transferencia. Esa cantidad de plata me da. Estas, como ya son precios, estos son unitarios, van con todas las decimales, pero estos, como ya no son unitarios, no los voy a dejar sin decimales, ¿eh? Porque son valores totales. Así que voy a checar otra vez un poquito. ¿Ya? Eso sería, si yo después hago esto mismo para el proceso 3, voy a tener ahí donde dice 300.000, 410.598, porque eso es lo que llegó del 2 al 3. Aquí era del 1 al 2, y aquí sería del 2 al 3. Al 3 llegarían 410.000, al 3. ¿Cuánto vale lo que se perdieron? 6.000 unidades, que vale cada una lo mismo, como si se hubiesen terminado, por los 19. 117.314 pesos. Las en proceso, tengo dos valores, lo que traía de antes más lo que se le agregó. Veamos primero lo que traía de antes. Bueno, está fácil, ¿no es cierto? 3.000 por 10 son las 3.000 que se terminaron, por el cura, ¿cierto? Al precio anterior, 30.000. Aquí le vamos para que quede más clarito. Y entonces aquí voy a anotar cuánto es eso. ¿Cuántos son 2.700 por el costo unitario de la materia prima directa? Eso, como dije, esto lo vamos a dejar sin decimales. Ahí nomás. Después, mano de obra, 3.000 por el precio unitario de la mano de obra, 3,2, 9.600. Y por último, el CIF, las 1.800 unidades por el 3,95833. ¿Cuánto sería entonces todo lo que yo le voy a agregar de materia prima, mano de obra y CIF a las que quedaron en proceso? Eso, los 23. Y más los 50, entonces ¿cuánto valen las que están en proceso? Los 30, pero no 50, 30 más los 23 valen 53.189. Y ahora entonces yo debería sumar acá y debería darme, ¿no es cierto?, los 581.100 pesos. Vamos a ver si es cierto. Los 410 más los 117 más los 53, 581.100. Está bien entonces. Bueno, ¿se dan cuenta? No es tan difícil, pero tengo que seguir siempre el mismo procedimiento. ¿Ya? El procedimiento no cambia, siempre el mismo. La letra A, la letra B, la C, la D y la E. En ese mismo orden. Y después, si se fijan, ¿no es cierto?, lo único que voy haciendo es juntando los datos de uno y de otro cuadro y voy armando los que sigan, ¿no es cierto? Este de aquí salió con la información de estos, solamente de acá, unidades, solamente unidades. Aquí no hablo de pesos, de valores. Después la letra D, junté los dos, ¿cierto? Los pesos con con las unidades, los pesos que están aquí, ¿no es cierto? Los pesos que están acá arriba, dividido por las unidades que tengo en este cuadro. Entonces, todo lo que son los pesos salieron de acá, excepto los 31, que es los que he recibido, menos las pérdidas normales, que es lo que ocupé acá. El resto son los valores del proceso 2 y las unidades del proceso 2. Y por último, volví a juntar los mismos datos, ¿no es cierto?, multiplicando por el costo unitario de transferencia o por los unitarios para los que quedaron en proceso. Los 10 pesos y los 10 pesos que era lo que traían de antes y los valores de ahora del proceso 2. Y, ¿no es cierto?, la idea es que llegue a los 581.100. Y eso es todo, ¿no es cierto?, con el ejercicio 1 o el que estaba resuelto, que la idea era explicar, ¿no es cierto?, el ejercicio que ya estaba hecho en ¿cómo se llama?, en el apunte que ustedes vieron y que vimos de hecho en la clase anterior.
El ejercicio 2, la verdad es que es más largo, pero es igual, es decir, hay que hacer lo mismo 3 veces, pero es lo mismo. La única diferencia, como les decía, y que por eso que es más interesante, por el hecho de que están un proceso inicial, un proceso intermedio, aquí podrían haber 5 procesos, entonces el 2, el 3 y el 4 serían intermedios y el 5 sería el último. Tengo 1, 2 y 3. Entonces vamos a hacer esto mismo, pero tres veces. Y eso se lo voy a hacer en otro video, para que lo estudien por separado y para que tengan también, ¿no es cierto?, dos videos distintos con dos cosas distintas. Este lo pueden seguir en el apunte y el otro lo van a partir de cero.